Entonces vamos a la siguiente parte. Ahora voy al otro lado de la moneda. Ahora tengo el timer of delay o timer o temporizador del retardo a la desconexión, como se le conoce en español. Entonces aquí, como yo les digo, como ustedes lo quieran nombrar, como ustedes lo quieran conocer, no importa. Ambas son correctas. Entonces este timer es lo opuesto a lo que acabamos de ver. En el anterior yo presionaba un botón y a los 10 segundos encendía la salida. En este es al revés. Yo desactivo un botón y la salida permanece encendida y se apaga a los 10 segundos, si lo configuré para 10 segundos. Entonces yo tengo que desactivar el contacto normalmente cerrado para que al tiempo que yo lo configuré se apague la salida. Aquí en ese tipo de timer of delay, en lugar de utilizar un contacto normalmente abierto en la entrada, se utiliza un contacto normalmente cerrado. Es lo que cambiaría con respecto al on delay. Y el texto dice lo siguiente: este tipo de timer, al igual que el timer on delay, es utilizado como un elemento de salida. Entonces ahí es lo mismo, yo lo utilizo como una salida, el cual puede ser controlado por un contacto normalmente abierto, cerrado o digital. Su principal función de este timer es apagar una salida. Si yo utilizo un contacto normalmente cerrado en la entrada, me va a apagar la salida. Si yo utilizo un contacto normalmente abierto, me la va a encender. Entonces depende de cómo yo lo configure, va a hacer su función, pero su principal función o su principal rol en esta programación de escalera es apagar. Siempre es apagar una salida. La principal función de este timer varía con respecto a su contraparte, ya que permite apagar cualquier sistema que queramos controlar. Entonces ahí está lo mismo, dependiendo de la configuración que se haya indicado. Entonces este, al igual que el anterior, va a depender su configuración de la marca, del modelo, etcétera. Entonces se utiliza igual como una salida, se selecciona el timer of delay, si va a ser el timer 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 y se le configura el tiempo. Entonces, en ese aspecto es algo similar a lo del timer on delay. Entonces vamos a ver este ejemplo 2. Me está diciendo realizar una programación en diagrama de escalera en el cual una salida Q0 permanezca encendida 10 segundos. Yo voy a desactivar un contacto normalmente cerrado ahorita y a los 10 segundos de que lo haya desactivado se va a apagar la salida. Entonces vamos a ver. Voy a borrar este menú. Entonces ya tengo aquí mi contacto normalmente abierto. Entonces, como les comento, cuando yo utilice un timer off delay, debo de empezar con un contacto normalmente cerrado. Entonces ese lo hago contacto normalmente cerrado. Es lo que voy a hacer ahorita diferente al anterior. Entonces ahora sí, ya selecciono mi salida. Me voy a la parte que dice timers y selecciono el que dice timer of delay o TOF, como se abrevia. Como les comenté, se puede abreviar así TOF o lo van a encontrar como timer of delay o temporizador al retardo de la desconexión. Entonces selecciono el timer off o TOF, como dice aquí, y me deja seleccionar del 0 al 7. Entonces en este programa puedo utilizar 8 timers. Entonces selecciono que va a ser el 2, el timer off va a ser el 0 y el tiempo. Entonces aquí le puedo poner 10 segundos o le voy a poner mejor 5 segundos, que equivalen a 50. Entonces lo configuro para 5 segundos. Aquí está. Seleccioné el timer off delay, el 0 y configurado a 50 a 5 segundos, perdón. Entonces aquí está. Ya tengo mi entrada, mi contacto normalmente cerrado. Es un timer off delay, es el timer 0 y está configurado a 5 segundos. Entonces aquí como pueden observar ustedes, la salida se encuentra encendida. Entonces yo voy a colocar un contacto normalmente abierto. Si quiero colocar este timer off, voy a seleccionar el que dice aquí, timer off, o como dice aquí, TOF.
selecciono este off o timer off y tengo que seleccionar el que yo configure, que es el 0. Entonces selecciono el 0. Entonces ahí está el timer off, aquí está presente. Ahora sí, coloco una salida. La salida puede ser Q0 a Q7, cualquiera que yo escoge es correcta, no importa. Entonces selecciono Q0. Como les recuerdo, las Qs no tienen nada que ver con los timers. Entonces Q0 y ahí está. Entonces aquí, como se puede observar, ya tengo configurado mi timer, ya tengo mi conexión. Ahora podemos observar que Q0 está encendida. Entonces, a diferencia de la anterior, que Q0 estaba apagada cuando yo iniciaba el programa, aquí la mantiene encendida. ¿Cuándo se va a apagar esta conexión? Cuando yo active este contacto normalmente cerrado. Una vez que yo lo active, va a empezar el conteo y se va a apagar a los 5 segundos esta salida Q0. Entonces lo activo y podemos ver, o pues se puede observar aquí en la pantalla, que se está realizando el conteo. Y ya pasaron los 5 segundos y se apagó el sistema. Entonces de esta manera es como se utiliza el timer of delay. ¿Qué fue lo que hice? Dejé mi contacto normalmente cerrado. Recuerden que en el timer of delay se utiliza el contacto normalmente cerrado. Seleccioné qué timer iba a utilizar, que es el timer of delay. Seleccioné que iba a ser el timer 0, configurado a 5 segundos. Después coloqué mi entrada digital que representa a este timer. Entonces esta entrada digital, cuando ese timer se active, esta entrada va a desactivar a esta salida. Entonces fue lo que pasó aquí. Empieza el conteo de este timer, aquí está, y se apaga la salida. Entonces así es como me funcionan estos timer of delay. Igual como el anterior, como les comento, el resumen de esto va a estar en videos separados, uno para timer on delay y otro para timer of delay, por si a alguien no le quedó claro o si quiere repasarlo cuando haga la práctica, ahí va a estar.